En este vídeo os vengo a contar cómo fue el final de los genízaros. Si habéis llegado hasta aquí por casualidad y no tenéis muy claro quiénes fueron los genízaros, os recomiendo que antes de ver este vídeo vayáis a ver este otro. Pero bueno, podemos decir que los genízaros, a grandes rasgos, eran la guardia de élite del sultán, uno de los ejércitos mejor entrenados, mejor preparados, con sueldo y con gran prestigio social. De hecho, el poder de los genízaros empezó a crecer desde finales del siglo XV, y esta fue la razón de su declive. Vamos a ir por partes. Desde finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI tuvieron muchísimos éxitos militares. ¿Cómo se traduce esto? Pues que se hicieron cada vez más ricos porque a su sueldo añadieron los botines de guerra que fueron consiguiendo. Y además, para aumentar su riqueza un poco más, empezaron a ejercer distintos oficios ajenos al ámbito militar. Vamos, que durante 3 siglos, XVI, XVII y XVIII, los genízaros tuvieron una importancia demasiado grande en el Imperio Otomano y también muchísimo prestigio y mucho poder político e influencia sobre el sultán, ya que le exigían privilegios y concesiones bajo amenaza de derrocarlo. De esta manera consiguieron 1. Estar exentos de impuestos de cualquier actividad que realizaran. Muchas personas les ofrecían sobornos para estar anotados como genízaros, aunque no lo fueran en realidad, y así librarse de los impuestos. Claro, el problema venía cuando llegaba la hora de entrar en combate y había más nombres que personas dispuestas a luchar. También consiguieron que se aboliera el sistema de Debshirme, por el cual existía ese impuesto de entregar niños para que formaran parte de las tropas genízaras. En su lugar, los genízaros ya reclutados podían transmitir su posición social y su puesto a sus hijos. Algunos de vosotros quizá está pensando ahora, pero ¿no nos dijo en el vídeo anterior sobre los genízaros que no podían casarse ni tener hijos? Efectivamente lo dije, pero es que para cuando se abolió este impuesto, de hecho 48 años antes, ya habían conseguido eliminar esa prohibición también y ya les habían dado permiso para casarse y tener una familia. El hecho de que los hijos de los genízaros heredaran su puesto hacía que los genízaros ya no fueran elegidos entre los mejores niños y que de hecho tampoco tuvieran ningún tipo de entrenamiento previo para ser genízaros, por lo que el cuerpo de genízaros se volvió muchísimo más ineficaz en combate. Entonces vamos a situarnos, hemos llegado a un punto en el que los genízaros cada vez tenían más influencia política, cada vez exigían más cosas al sultán e incluso intrigaban contra él. Y encima no ganaban las batallas porque habían descuidado su entrenamiento militar y su forma física y estaban más preocupados en cómo hacer fortuna. Resumiendo, que para el siglo XIX ya eran un problema muy gordo para el sultán. Así que en 1826 el sultán Mahmud II decidió hacer algo. El 11 de junio de ese año publicó un edicto por el cual informaba de que se estaba constituyendo un nuevo ejército, organizado y entrenado con técnicas europeas. Y además los reclutados para este ejército serían turcos. Parece ser que las intenciones del sultán eran muy concretas: propiciar la sublevación de los genízaros, puesto que siempre habían mantenido una posición muy conservadora y se habían negado a cualquier modernización o cambio en el ejército. Así fue como se produjo el llamado Incidente Afortunado. Las tropas genízaras salieron a las calles de Estambul para protestar y oponerse a este cambio, y fueron reducidas por la caballería de élite del sultán, que estaban mejor preparados que ellos. Mataron a miles de genízaros, especialmente a sus jefes. Bombardearon sus cuarteles, expropiaron sus bienes y el cuerpo fue disuelto. Y a los supervivientes se les exilió en provincias muy alejadas del imperio después de haberles quitado su rango y su equipo militar. Y así es como acabaron los genízaros. Espero que os haya resultado interesante el vídeo.
dejadme los comentarios que queráis, mandadme los mensajes que queráis por aquí o por Facebook, que también tengo una página, y si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros para tener más información cada vez que subo algo nuevo. Yo os veo en el siguiente vídeo.